Muy buenas tardes, amada familia, ¿cómo están? Nuevamente, tal vez no me escuchan bien, pero muy buenas tardes, ¿cómo están? Gracias al Señor, estamos en su casa, no hay mejor lugar para estar que en la casa del Señor. Y estamos en esta tarde para glorificar su nombre. Él es el dueño de todo, Él está sobre todo. Y nosotros no estamos haciéndole un favor a Dios a estar acá hoy. Es el privilegio, el gran privilegio de nosotros poder estar en la casa del Señor, poder estar en la presencia del Señor. Recordemos que en un tiempo en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, no podía llegar ante la presencia del Señor y tener la libertad de entrar ante su presencia. Había una barrera, una división, había un velo que no se podía cruzar. Solamente el sumo sacerdote, una vez al año, y con la sangre de los sacrificios por los pecados podía entrar y no siempre le iba bien, podía morir por los pecados en ese momento, mas sin embargo a través de Cristo, su sacrificio, su vida perfecta, Él ha roto el velo para que nosotros podamos ahora venir abiertamente ante su presencia. Y qué gran privilegio, ya no hay una división, ya podemos venir a través de Cristo al trono de la gracia. Y qué gran privilegio, somos privilegiados de estar en este lugar, somos privilegiados de poder abrir la palabra de Dios con libertad y estudiar de Él y conocerle y saber de que Él nos recibe con brazos abiertos a través de Cristo. Qué hermoso es poder estar en este lugar. Y aquí aprendemos de la palabra de Dios, es lo que queremos conocerlo. Así que venimos con esa expectativa de aprender. Nosotros los adultos estamos aprendiendo, pero quiero que nosotros recordemos que hay un gran esfuerzo que hacemos como iglesia también, no solamente para enseñar a los adultos, sino también para enseñar a la siguiente generación. Yo quiero reconocer el esfuerzo de los maestros, de los ayudantes a maestros que sacrificialmente domingo tras domingo están preparando las lecciones, están esforzándose para llevar y sembrar la semilla de la palabra de Dios en los corazones de los niños. Es un esfuerzo arduo, es un esfuerzo grande, pero es un esfuerzo muy valioso. Así que, ¿qué tal si damos un aplauso a esas maestras y maestros que cada día, cada semana están cada domingo enseñando a los niños? Así que sigamos orando por el ministerio de niños y sigamos dispuestos a saber de que cuando venimos al Señor, venimos dispuestos también a dar, no solamente a recibir. Que el Señor dijo, más bienaventurado es que dar que recibir. Nuestra sociedad tal vez nos enseña que más bienaventurado es recibir que dar, pero la enseñanza del Señor es qué bienaventurado es poder servir a otros y dar. Así que oremos por nuestro ministerio de niños y en este momento los niños pasan a sus clases con sus maestros. Así que todos los niños hasta el 5º grado y los 10 años de edad pueden pasar a sus clases con sus maestros, por favor. Los padres pueden llevarlos y luego entonces nos reanudamos aquí para la enseñanza. Nosotros hemos estado enseñando a través de este tiempo tan hermoso y tan importante la palabra de Dios. Hemos estado enseñando en las cartas de Cristo a su iglesia. Sabemos que no tenemos ninguna carta específica en el Nuevo Testamento que tenga el título de la carta de Jesucristo pero a través más bien del Juan, el apóstol Juan, Cristo dicta, escribe, manda cartas a través de la mano de Juan a las iglesias que tenemos aquí. Y hemos estado viendo estas 7 iglesias, pero sobre todo estos 7 mensajes del corazón del Señor Jesucristo. Recordemos que Cristo es el que murió por la iglesia, dio su vida por la iglesia y es el que edifica la iglesia y es aquel que dijo que Él iba a edificar su iglesia y que las puertas del infierno no iban a prevalecer contra ella, y es el que está escribiendo estas cartas directamente a estas iglesias. Hemos llegado hoy a nuestra 6ª carta, llegamos a la carta a la iglesia de Filadelfia, la iglesia de Filadelfia. Abramos nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, y vamos a leer del versículo 7 hasta el versículo 13. Apocalipsis capítulo 3, del versículo 7 hasta el versículo 13. Cuando lo tengas en tu mano, si por favor puedes ponerte de pie, también estará ahí en pantalla.
Dice así la palabra de Dios. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Dice esto: yo conozco tus obras. Por tanto, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Aunque tienes poco poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Por tanto, yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado, porque has guardado la palabra de mi perseverancia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo, para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Vengo pronto, retén firme lo que tienes, para que nadie tome tu corona. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, el que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oremos. Padre celestial, alabado sea tu nombre. Gracias porque tú eres el fiel y el verdadero. Eres tú, Señor, que te mantienes fiel a pesar de esta vida, a pesar de las dificultades, a pesar de nosotros mismos, Señor. Aún a pesar de la infidelidad, tú eres fiel, Señor. Tú nunca fallas. Y, Señor, tú eres aquel que has creado el universo, pero también has creado el plan de redención. Has creado a tu iglesia. Eres el que promete sostener, edificar y preservar a tu iglesia hasta el fin. Señor, gracias a ti, que el éxito, el final de tu iglesia no descansa en manos humanas, descansa en tus manos. Y que, Señor, nosotros podemos estar confiados de que tú llevas a cabo tu obra. Al mismo tiempo, Señor, tú nos desafías a obedecerte y, así como tú eres fiel, a ser fieles. Ayúdanos, Señor, a ver en tu palabra en esta tarde la belleza de este mensaje y que tú motives nuestros corazones a serte fiel como tú eres fiel. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Hemos titulado el mensaje del día de hoy, Carta de Cristo a su iglesia, Filadelfia la fiel. Filadelfia la fiel. Muchas personas hoy día van buscando llegar al lugar perfecto. Algunos preguntan: pastor, ¿dónde puedo ir en tal lugar, a una iglesia, a la mejor iglesia de tal lugar? ¿Cuál es la iglesia perfecta? ¿Cuál es la mejor iglesia de Houston? ¿Cuál es la mejor iglesia de Texas? ¿O cuál es la mejor iglesia de Estados Unidos? ¿O cuál es la mejor iglesia de mi país? Y tienen el concepto tal vez de que en algún momento, de alguna manera, llegarán a encontrar la iglesia perfecta. Pero como alguien dijo una vez, si tú encuentras la iglesia perfecta, el día que llegues a la iglesia dejará de ser perfecta. Hermanos, nosotros de este lado de la eternidad no somos perfectos. Vivimos en la imperfección de nuestra pecaminosidad. No hay nadie que pueda decir no tengo pecado, pero tampoco no podemos esperar que podamos encontrar una iglesia que haya llegado al estado de perfección. Estamos en un caminar, en un peregrinaje, en un proceso el cual Dios va transformando a sus hijos y va transformando a su iglesia a la imagen de su Hijo.
Todavía en este lado de la eternidad no podremos llegar a encontrar esa iglesia que sea perfecta. Y como dijeron, si la encontramos y llegamos, entonces ya no sería perfecta. La dañamos. Porque la iglesia está compuesta de pecadores, como tú y como yo. Siempre habrá cosas a mejorar, a crecer, dificultades. Así que lo mejor que podemos hacer para nuestra alma mientras nos conectamos con una congregación, con una iglesia, es que vamos buscando una iglesia que sea fiel al Señor, fiel a su palabra, una iglesia que predique la palabra de Dios como nos ha sido dada, una iglesia de sana doctrina. Pero dentro de ese contexto vamos a encontrar de que hay dificultades y hay debilidades y que, como Santiago decía, todos ofendemos muchas veces y de muchas maneras. Hermanos, eso te incluye a ti y me incluye a mí. Somos pecadores y no hay iglesia perfecta. Sin embargo, el Señor va haciendo su obra en sus iglesias y Él va moldeando nuestro corazón. Es un proceso en el que estamos. El proceso que nosotros nos encontramos una vez que venimos a Cristo en arrepentimiento y fe, ya no es el proceso de justificación, el proceso de hacernos, declararnos salvos, declararnos justos a través de Cristo. A partir de ese momento comienza otra obra del Señor, que es la obra que es combinada, que es subsecuente a la obra de salvación, que se llama la obra de santificación. No es lo mismo que la obra de justificación, pero es la consecuencia, el resultado de que somos salvos. Entonces ahora Dios empieza a transformarnos. Mientras la obra de salvación, como hemos dicho antes, es la obra del Señor, le pertenece al Señor. La Biblia nos dice la salvación es del Señor. El proceso de santificación es mutuo. El proceso de santificación, Dios nos invita a participar en nuestra santificación. Así que mientras pasivamente vemos la salvación del Señor, la justificación, la redención, activamente Dios nos invita a su lado. Tome su cruz cada día y sígame. Miren a mí, que mi yugo es fácil y ligera mi carga. Sígame. Entonces hay un proceso en el que Él viene al lado nuestro para entonces trabajar juntos en nuestro proceso de santificación. Es un proceso ya no pasivo, sino un proceso compartido. ¿Me doy a entender? El problema radica en que hay muchas personas que le dan vuelta a la tortilla y se confunden. Y entonces quieren hacer la obra, ayudar a Dios para la salvación y sentarse pasivamente para la santificación. Y es ahí donde está el problema. Es al revés. Dios obra la salvación, nos salva por su gracia, no por obras para que nadie se gloríe, pero luego entonces viene el llamado a participar en nuestro proceso de santificación. Y ese proceso no es pasivo, sino que es activo. ¿Ven, hermanos? Dios comienza haciendo la redención para luego invitarnos a nuestra transformación a través de la santificación. Cuando lo hacemos, cuando le damos vuelta, entonces nos equivocamos. Hay personas que están tratando religiosamente de ganarse, de trabajar para su salvación, para ganarse el favor de Dios, pero luego se sientan para que Dios los cambie y dicen: Señor, cámbiame. Señor, quítame el pecado de tal cosa, o Señor, quítame tal cosa, y piensan que pasivamente van a obtenerlo. Así que debemos ordenarlo bíblicamente en nuestro pensamiento. Dios obra la salvación y Él nos invita a obrar para nuestra santificación. Entonces, estas iglesias que vemos aquí en la carta del Apocalipsis, pensaríamos, son las iglesias primitivas, las iglesias del comienzo del tiempo del Señor. Ahí están los apóstoles, todavía conocen a Juan. Juan les está escribiendo, todavía hay un discípulo, por lo menos un discípulo con vida todavía. Y estas iglesias están ahí a pocos años de la llegada del Señor. Deberían ser iglesias perfectas, pero no lo son. De hecho, la semana pasada escuchamos al hermano Ángel hablando de la iglesia de Sardis, una iglesia muerta. Mas, sin embargo,
no todas las iglesias estaban en una condición de deterioro tal, porque vamos a llegar ahora a la iglesia de Filadelfia, y la iglesia de Filadelfia ahora, contrario a Sardis, no es una iglesia muerta, sino que es una iglesia viva y es una iglesia fiel. Es una iglesia fiel. La iglesia de Filadelfia no era una iglesia perfecta, pero era una iglesia que se había sometido a la voluntad del Señor como el fiel de Dios para ellos ser fieles a Él. Es una iglesia que vemos que los hermanos de esta iglesia estaban comprometidos con el Señor para en su condición que se encontraban, en el estado que se encontraban de debilidad, en el estado que se encontraban de pequeñez tal vez, de pocos recursos y pocas capacidades, ellos eran fieles al Señor. Así que no importa la circunstancia que nos encontremos, hermanos, no importa la iglesia que usted se encuentre, que sea con tal que se está predicando la palabra de Dios, no hay excusas para su crecimiento espiritual y su fidelidad al Señor. Todos nosotros, los creyentes que hemos venido a Cristo en arrepentimiento y fe, se nos ha capacitado para vivir una vida fiel. ¿Ok? Dios nos da lo que necesitamos para eso. Es como que no es que Dios nos va a decir, ok, esta es tu misión y a ver cómo tú te resuelves. No, no es así. Él nos manda a la misión, nos dice, crezcan a la estatura de Cristo, vayan y prediquen el Evangelio, hagan discípulos, pero les doy los recursos que necesitan. Dios nos capacita con lo que los recursos que necesitamos para nosotros hacer la obra, cumplir con el llamado que Él nos ha dado. ¿Ven? Entonces, Dios nos capacita, nos da lo que necesitamos para cumplir la obra a la que Él nos ha llamado. Y la iglesia de Filadelfia es una iglesia fiel, una iglesia que estaba siguiendo al Señor. Hermanos, quiero decir de introducción también que por más oscura que se vea la noche, que por más difícil que se vea la situación en el mundo, la iglesia prevalecerá porque es la obra de Dios y Él la va a llevar a su fin. Recordemos lo que Dios dice a través de Pablo en Filipenses. Aquel que comenzó la obra en ustedes, la perfeccionará, la llevará a su completo cumplimiento hasta el día de Jesucristo. Dios lo va a cumplir, Dios lo va a hacer. Por supuesto, estamos invitados a participar, pero tenemos la promesa de aunque seamos débiles, Dios no dejará a su iglesia sucumbir, no dejará a los suyos sucumbir, sino que todos aquellos que han creído en Cristo serán victoriosos. Eso es el mensaje de estas cartas. Este es el mensaje de las cartas. Así que llegamos a esta iglesia, a otra nueva ciudad, la ciudad de Filadelfia. La ciudad de Filadelfia estaba situada a unas 30 millas o unos 50 kilómetros al suroeste de Sardis. Ya escuchamos la semana pasada Sardis a unos 30 millas, 50 kilómetros al suroeste de Sardis. Es como que usted estuviera ¿cómo se llama? Stafford y se fuera a Pearland, algo así, ¿verdad? Se va de Stafford a Pearland, es el sur. Bueno, ese es suroeste. Imagínate que usted está en Stafford y va a Wharton, algo parecido. Esta ciudad es la moderna ciudad de Aleshir y fue fundada en el año 140 a.C. Esta ciudad fue fundada por Átalo II, y él tenía un hermano, Eúmenes, en el cual era notorio su lealtad a su hermano, y fue dado el sobrenombre de Filadelfus, y por su amor a su hermano, llamó a la ciudad Filadelfia. Filadelfia significa amor filial o amor fraterno, amor de hermandad. Y ese es el nombre de la iglesia de hoy. Hoy día en Estados Unidos hay una ciudad en Pensilvania llamada Filadelfia también, con el mismo significado. Esa es la ciudad del amor fraternal y reside en esto. La ciudad de Filadelfia, al igual que las otras ciudades, estaba en el Asia Menor, pero estaba estratégicamente situada en una carretera muy frecuentada que unía el Asia
con Europa. Era como el camino conector entre los dos continentes. Era una ciudad con una literalmente una puerta abierta que se difundió el Imperio Romano desde Grecia, Macedonia, Asia Menor, Siria, y el comercio y el idioma griego se difundieron. A tal punto era una ciudad comercial y una ciudad cultural. A un punto, esta ciudad se convirtió en una ciudad cultural en la cual el Imperio Romano lo utilizó para llevar el idioma, educar al mundo conquistado, ¿verdad? A los bárbaros, a los no educados, el griego, al punto tal de que en la zona tuvo un gran éxito en poder enseñar, educar el idioma en la zona. La ubicación de esta ciudad tiene tierras altas, tiene al sur el río de Cogamis, y esa situación estratégica en rutas comerciales que llevaban a Misia, a Lidia y a Frigia, que eran las rutas del correo imperial de Roma, pasaban por Filadelfia, y era una meseta central entre montañas. Así que, debido a todas estas cosas, Filadelfia fue considerada, o se le dio el título de la ciudad de la Puerta de Oriente. Así que Filadelfia era considerada la Puerta de Oriente, y eso que fuera una de gran importancia comercial. Al mismo tiempo, la llanura donde se encontraba era una gran llanura volcánica. Esta tierra de Cataquecaumene era una tierra quemada, y por la ceniza volcánica era fértil y era muy estratégica para el cultivo de vides y del vino. Así que esa economía se disfrutaba mucho también la agricultura, la industria, así que tenía una gran prosperidad. Ahora, lo único inconveniente que tenía esta ciudad, por encontrarse en el lugar que se encontraba, era que tenía propensión a los terremotos. El área que circuncidaba a la ciudad de Filadelfia era un área volcánica y que hacía que éstas tuvieran diferentes terremotos. La ciudad sufrió a menudo terremotos. Un terremoto muy intenso destruyó la ciudad por completo, luego más adelante en el año 17 después de Cristo, en lo cual el emperador Tiberio declaró por un estado de emergencia, y la declaró también exenta de impuestos, de una cantidad de dinero para reconstruirla, pero sin embargo este gran terremoto caló en la vida de los ciudadanos, a tal punto de que después de este gran terremoto hubieron muchas repeticiones, ¿verdad? De temblores, y la ciudad quedó traumada, digamos así, a tal punto de que algunos todavía preferían vivir afuera del recinto de la ciudad, en casa de campaña, y estaban bastante nerviosos al respecto, ¿verdad? Nosotros conocemos algunas ciudades que ha pasado por lo mismo. Hace muchos años, la ciudad de Haití, Puerto Príncipe, sufrió un gran terremoto que escuchamos, ¿no? Fue destruida casi toda la ciudad, y muchos fueron, por el miedo a estar en las casas, empezaron a vivir en casas de campaña, en tiendas, y eso se prolongó por muchos años. La gente todavía estaba nerviosa de que se volvieran a repetir. La Ciudad de México es una ciudad conocida también por los terremotos, ¿no? Y los ciudadanos de la Ciudad de México también siempre están alerta a lo que puede pasar. Cuando hay un terremoto fuerte, las personas quedan tensas de estos terremotos que puedan, y los otros temblores que siguen al respecto traen ansiedad a la ciudad, y esto pasaba en esta ciudad. Así que esta ciudad se encontraba entre aquellas que adoraban al emperador, y era una ciudad que se dedicaba mucho a honrar al emperador. Uno de los emperadores fue el emperador Vespasiano, que reinó entre el año 69 y el 79,
y para honrarlo por su nombre, se llamó a sí misma Flavia, y se conoció también porque Vespasiano era Tito Flavio. Su nombre completo, Tito Flavio Sabino Vespasiano, ellos le pusieron a la ciudad Flavia. Así que esta ciudad era muy importante, pero era conocida más bien por comercio. Era pudiente, pero también estaba en un lugar bastante inestable. Y esa es la ciudad de Filadelfia, la puerta al oriente. Y en ese contexto, el Señor va a hablar a esta iglesia. Esta iglesia había crecido en esta ciudad igual que las demás iglesias. Y el Señor, como vemos en las otras cartas, se va a presentar a sí mismo y va a tener una carta de presentación. Y la carta de presentación que Él comienza a decir es que Él es el santo y el verdadero. El santo y el verdadero. Esta introducción es una introducción muy apropiada para los habitantes de Filadelfia, porque Jesús estaba esperando de que ellos pudieran apreciar tanto la santidad como la verdad del Señor Jesucristo. En las Escrituras, Dios mismo se presenta como el santo y Él espera que su pueblo sea santo. Pero esa expresión, el santo, se refiere a un título divino. En el Antiguo Testamento vemos varias veces Dios referido como el santo de Israel, el santo, ¿verdad? Isaías 6:3 declara solemnemente los ángeles cantando a Dios que santo, santo, santo. Toda la tierra está llena de su gloria. Así que Dios es santo y ese concepto de la santidad de Dios es que Dios es totalmente puro, apartado del pecado y está totalmente separado del mal. Su carácter es inmaculado, sin tacha. Y ese título de el santo es utilizado aquí como un título mesiánico para el Señor Jesucristo. Incluso los demonios en Marcos 1:24 se refirieron a Jesús como el santo. Sé quién eres, le dice, porque ha venido para destruirnos. Jesús Nazareno ha venido antes de tiempo. Sé quién eres, decían los demonios, el santo de Dios. De hecho, cuando el ángel anunció el nacimiento a María, él dice, el santo ser que nacerá, refiriéndose a Jesús. Cuando Pedro reprendió a los judíos porque negaron a Cristo, él le dijo, ustedes han negado al santo y al justo. Así que cuando vemos a Cristo identificándose aquí con el santo, es definitivamente una declaración de su deidad, una confirmación de la deidad del Señor Jesucristo. Jesucristo es Dios y Él es el Mesías, es el Dios santo encarnado. Y ese Dios santo encarnado es el Dios que nos llama también a ser santo. Pedro escribió, como Dios, ¿verdad?, que aquel que los llamó es santo, sean también ustedes, ¿qué? ¿En qué? En toda vuestra manera de vivir. Así que Dios se presenta, Jesús está presentando a esta iglesia como Dios mismo, aquel que es santo, apartado del pecado. No solamente Él se presenta como santo, sino que Él dice que Él es el verdadero, el verdadero. Y es interesante que Él hace esta combinación porque Él expresa la santidad para describir a Dios, pero esta verdad o lo verdadero nos habla de lo genuino de Él, lo auténtico, de lo real. En medio de la mentira, de la falsedad, del error del mundo, de la idolatría, Jesucristo es la verdad. De hecho, Jesucristo mismo se presenta no como un concepto, la verdad no como un concepto, sino como su persona. Él no dijo yo tengo la verdad, sino que Él se presenta diciendo yo soy, ¿qué? La verdad. Jesucristo es la encarnación de la verdad. Y Él se está presentando como aquel que ellos pueden confiar. Hermanos, Cristo es confiable. Podemos confiar en Él porque Él es la verdad. Jesucristo es el verdadero. No hay nadie más en que podamos confiar que reúna la cualidad de ser Dios y por lo tanto también ser veraz en lo que dice, en lo que hace. Él es confiable.
Y Él se presenta de esta manera. Esto verdadero quiere decir que Él es genuino en contraposición a los impostores engañosos. ¿Cuántas mentiras se han levantado a través de la historia de falsas religiones, sectas, herejías o corrientes de pensamiento? Pero Jesús se levanta como aquel que es el verdadero. Él nunca va a ser impostor, no es engañoso. Jesús nunca va a romper la palabra de Dios, sino que Él cumple la palabra de Dios. Y aquí en este contexto estamos viendo judíos que se llamaban ser judíos, no lo son, eran mentirosos. Entonces Jesús está poniendo en contraposición, mientras estos eran unos mentirosos, Él es el verdadero. Puedes confiar en el Señor. En el Señor. Y ese mismo santo y verdadero nos habla también de ese Cristo resucitado. Aquí ese verdadero que en otro lugar se atribuye a Dios, se está atribuyendo a Cristo. El término verdadero es aquel que nos habla también de su fidelidad. Es verdadero, Él nunca va a fallar, por lo tanto, Dios es fiel. Y es la misma palabra, la traducción fiel. Entonces aquí está. Dios está diciendo, le va a decir más adelante, ustedes han sido fiel, pero yo soy el fiel. Entonces, el fiel Cristo les llama a ser fieles. El santo Cristo nos llama a ser santos, pero el fiel Cristo nos llama a ser fieles. Así que Él es el verdadero, pero también Él es el confiable. Podemos confiar en el Señor. Nadie que ha confiado en el Señor ha sido jamás defraudado. El salmista nos dice, aquellos que se acercan a Él no serán defraudados, no serán defraudados. Hermanos, hay tantas cosas que nosotros vivimos en esta vida, pero una de las frustraciones más grandes de nuestro tiempo es precisamente dónde encontramos la verdad. ¿Quiénes de los que están acá pasaron por la frustración durante la pandemia de los años 2020-2021? No poder saber dónde está la verdad. ¿Quién está diciendo la verdad? Algunos dicen esto, el otro dicen aquello y estos dicen una cosa. ¿Y dónde está la verdad? ¿A quién podemos confiar? Los medios decían una cosa, lo contrario se decía por otro lado, pero ¿sabes qué? Puedes estar seguro de que Jesús jamás te defraudará, jamás te defraudará. Mientras todos los demás puedan defraudarte, Jesús jamás te defraudará porque es su naturaleza, Él es fiel, Él es fiel. Ese Jesucristo fiel y santo es aquel que se presenta acá como que tiene la llave de David. Jesús está teniendo la llave en su mano. Y esa llave es interesante porque cuando Él está hablando de que Él tiene en su mano, Él posee las llaves de David, habla y representa la autoridad de David, la autoridad de David. Es otra manera de decir que Jesús es el Mesías. Él es el Cristo, aquel que iba a venir, que cumple la promesa que de la descendencia de David, uno se sentaría en su trono y que su trono iba a ser eterno. Así que esta referencia es una referencia importante del estatus mesiánico de Jesús. Jesús es el Mesías y ese Jesús Mesías es el Mesías prometido tanto para los judíos como para los gentiles. Así que estos judíos no tenían estos creyentes en la ciudad de Filadelfia, por su creencia, por su fe, habían sido tal vez echados de la sinagoga y no era una verdadera sinagoga, pero Jesús es el Mesías verdadero en el que pueden confiar. Así que Jesús tiene la llave del reino también. Eso nos habla de la soberanía de Dios y la autoridad que Él tiene también para las personas entrar a su reino. Él tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, cierra y nadie abre. Él solo
puede abrir la puerta para su reino o cerrar la puerta para su reino. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque Jesucristo se presenta como aquel que tiene la habilidad, el poder que se le ha conferido a Cristo y solo a Él, como la cabeza de la iglesia, como el rey del reino, el mayordomo de la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente, la familia de Cristo, y Él, solamente Él, tiene la autoridad de dar la entrada o salida. Hermanos, esto es tan importante para nuestro día. Muchas personas piensan de que podemos llegar a Dios de muchas maneras. Algunos dicen, bueno, y más, habíamos citado anteriormente el último estudio que se hizo, una estadística, una encuesta, donde muchos creyentes están cambiando su posición diciendo, tal vez hay muchos caminos para llegar a Dios. Y porque esta es una sociedad que está viendo cada vez más a la posibilidad, bueno, todos los caminos llevan a Dios, no importa tal vez por el camino que vayas, al fin y al cabo todos los caminos van a terminar en Dios. En contraste a esa ideología, a ese pensamiento, Dios se presenta a sí mismo en la Biblia como que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, y nadie viene al Padre sino que a través de Él. Esto es importante, hermano, porque el Evangelio es un Evangelio exclusivo. Dios no nos está presentando. Pudo haber Dios dicho, bueno, yo voy a escoger hacer diferentes múltiples medios de salvación. Pero ese no es el Evangelio. Dios en su soberanía decidió que iba a ser un solo camino, una sola puerta para llegar a Dios. Cuando hablamos del Evangelio con nuestras niñas, muchas veces estamos en el Antiguo Testamento, todavía estamos en el Antiguo, nos toma tiempo de salir del Antiguo Testamento, seguimos en los devocionales con ellas en el Antiguo Testamento, pero cuando llegamos al punto del Arca de Noé, siempre hacemos referencia a recordar lo interesante cómo Dios llama a la ciudadanía, a las personas a venir al único medio de salvación. Y el arca de Noé, el arca de Dios que mandó a hacer a Noé, tenía ¿cuántas puertas? Había una sola puerta. Una sola puerta de esa arca, el que estaba siendo invitados a las personas a buscar el medio de salvación. Noé predicó por unos 120 años y al fin y al cabo solo Noé y su familia entraron por fe al arca. Dice el Señor, cuando entres al arca, dice el pasaje que Dios cerró la puerta del arca. Dios es el que abre la puerta de salvación y Dios es el que cierra la puerta del arca. De la misma manera, la puerta de salvación es abierta por Dios y cerrada por Dios. Hermanos, nadie tiene la autoridad de salvar a otra persona. Las indulgencias no salvan a otra persona. Los velos y los rezos no sacan a la persona de ningún lugar. Nuestra capacidad de interceder o nuestras buenas intenciones no pueden jamás salvar a otra persona. Solo Dios tiene el poder de abrir la puerta de salvación o cerrar y negar la puerta de salvación como en su voluntad. Él es aquel que tiene todo poder y en el cielo y sobre la tierra. Y Él tiene las llaves del infierno y de la muerte. Las llaves de la gracia y de la salvación. Cristo está investido de autoridad, de dignidad, de honor, de gloria divina y de gloria real. Y Él es el único que puede transformar los corazones más duros de piedra y transformarlos en corazones de carne. Él puede hacer volver a todo aquel que se ha apartado en sus caminos. Y Él también tiene el poder de preservar a sus santos hasta el fin. Solo Cristo, hermanos. Solo Cristo. Él es el fiel, Él es el verdadero y Él es el único que tiene la llave y la posibilidad de salvación. La salvación le pertenece a Cristo. Hechos nos dice, Hechos 4, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Nadie más, solo la salvación se encuentra en Cristo. Había un coro antiguo que decía, solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Ese Cristo, que es el Cristo de la salvación, conoce a los suyos, conoce sus obras. Esta es una frase que Él va diciendo vez tras vez tras vez. La Biblia nos dice que todas las cosas están desnudas
y abiertas ante los ojos de aquel a que tenemos que dar cuenta. Hermanos, el Señor conoce nuestro corazón, conoce nuestro pensamiento, conoce los más íntimos deseos de nuestro corazón, aún nuestros sueños los conoce el Señor, pero Él también conoce nuestras obras. Ahora, es interesante, para los suyos que le aman al Señor y le sirven, esto es un pensamiento reconfortante. ¿Por qué? Porque Dios ve tu obra y ve el esfuerzo de tu servicio al Señor. Pero ese mismo pensamiento puede ser un pensamiento atemorizante y terrorífico para algunos, porque Él ve tu pecado y Él ve también tu falta de amor para Él. Entonces, no podemos ocultar nada ante el Señor, no podemos decirle, en mi país dicen, no podemos cambiar gato por liebre, ¿verdad? No le podemos decir al Señor, pero lo que pasa fue tal cosa, o no, yo sí te serví, Señor, jamás. Incluso vemos al Señor Jesucristo diciendo a algunos, en aquel día muchos me dirán a mí, vendrán a mí, dirán, Señor, Señor, no hicimos milagros en tu nombre, hicimos obras en tu nombre. ¿Y qué le va a decir el Señor en ese contexto? Él dice, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, Él conoce las obras, no podemos negar, nuestras vidas están abiertas, todas están desnudas y abiertas, entonces Él conoce lo que hacemos y Él dice la palabra del Señor para aquellos, una palabra de ánimo para aquellos que sirven al Señor es, hermanos, dice Pablo en Corintios 15:58, 1 Corintios 15:58, está firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que su trabajo, vuestro trabajo en el Señor, no es en vano. Al final del libro de Apocalipsis el Señor se presenta y dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Del Señor viene y Él recompensa a los suyos. Él nunca, lo que haces para el Señor es sobrevisto. Y por ahí tú puedes servir al Señor y llegará un momento que nadie te va a reconocer. O que no vas a tener, te van a valorar de la manera que tú piensas pueden valorar. Pero el Señor ve tu servicio y tu dedicación. El Señor conoce las obras de los suyos. Conoce las obras de los suyos. Conoce también nuestro pecado. Pero qué hermoso es también que el Señor nos llama, como ha llamado a varias iglesias, a excepción de Filadelfia, no recibe ninguna palabra de admonición o de reprimienda, sino que junto con la iglesia de Esmirna son de las dos iglesias que no reciben ninguna reprimienda, ¿qué más? ¿Cómo se dice? Ningún rechazo o ninguna disciplina. Él dice, le da elogio, los halaga. Pero el Señor a las demás iglesias le dice, si hay pecado, este es el pecado, arrepiéntete. El camino del pecado y el juicio, o la consecuencia del pecado, a la bendición y a la aceptación, es tan corto como la confesión. Juan dice, si confesamos nuestros pecados, Él es ¿qué? Fiel y justo. ¿Ven fiel la palabra fiel, verdadero, santo y verdadero? Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Así que si Dios conoce tus obras, eres convencido de pecado, la idea no es seguir alejándote del Señor, sino venir a Él en arrepentimiento y fe, porque en el Señor hay perdón, en el Señor hay restauración. El que viene a mí, dice el Señor, yo no lo he hecho, fuera. El Señor tiene perdón. Y Él dice, yo conozco tus obras. Y Él conocía lo que ellos estaban pasando. Por tanto dice, yo he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Interesante porque Filadelfia era la ciudad de la puerta, ¿recuerdan? La puerta al oriente. Esa puerta que Dios habla en muchas ocasiones en la palabra de Dios se refiere a la puerta abierta de la posibilidad de la salvación. En el contexto, se habla en el contexto de la evangelización. Cuando Pablo y Bernabé, por ejemplo, regresaron de su viaje misionero e informaron a la iglesia, ellos estaban regocijándose ante Dios diciendo que Dios le había abierto la puerta de la fe de los gentiles. Entonces, en este contexto, Cristo está diciendo que Él era fiel a abrir la puerta de la oportunidad y Dios va a utilizar esa fiel predicación y el servicio sacrificial de los suyos para predicar el evangelio, para abrir esas puertas. Abrir la puerta en ese caso para los gentiles, para que ellos pudieran entrar al reino de Dios.
Pablo oraba y decía a la iglesia de Corintios, oren por mí para que se abra una puerta grande y eficaz. Segunda de Corintios, también Pablo dice, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio, se me abrió una puerta, el Señor me abrió puertas. Así que en Colosenses también Pablo dice, oren por nosotros para que Dios abra puerta para predicar el evangelio. Así que esa puerta que Dios abre en la puerta de Filadelfia es una puerta de utilidad para el servicio fiel y testificación. A nosotros nos encantaría que esta fuera otro tipo de puerta, ¿verdad? Por ahí algunos agarran este versículo y dicen, no, Dios me va a abrir una puerta. Ese carro de último modelo, 2024, que yo estoy esperando, Dios me va a abrir esa puerta. O Dios me va a abrir la puerta. Si yo estoy orando por un trabajo, yo digo, Señor, ábreme esa puerta. Por supuesto, oramos por nuestro trabajo, oramos por nuestro medio de transporte, pero esta no es la puerta específicamente que Dios está hablando aquí. Está hablando de una puerta, la oportunidad para servir al Señor. Hermanos, cuando pedimos al Señor que Él nos dé la oportunidad de servirle, que abra una puerta para poder testificar, ¿sabe qué Dios hace? Dios abre la puerta. Dios quiere que le sirvamos, Dios quiere que prediquemos el evangelio y de alguna manera Dios nos da oportunidades de evangelizar a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros parientes, a nuestros amigos. Están yendo camino a la perdición. Dios abre puertas para que ellos puedan escuchar el evangelio a través de nosotros. Dios abre la puerta, como le estaba abriendo la puerta a esos que estaban siendo perseguidos en Filadelfia. A ellos le habían cerrado la puerta tal vez de la sinagoga, pero Dios le estaba abriendo la puerta para el evangelio. Pablo decía, yo estoy preso, pero la palabra de Dios no está presa. Él estaba cerrado, la puerta de la cárcel estaba cerrada, pero espiritualmente las puertas estaban abiertas para predicar el evangelio. Dios nos da la oportunidad de predicar el evangelio y nos da también el mandato de ir y predicar el evangelio. Todos debemos orar para que todos los creyentes deben orar para que Dios abra puertas para nosotros, para cómo ser testigos fieles a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros compañeros de trabajo. Algunos llevamos años evangelizando, pero no nos cansamos de orar al Señor que abre la puerta del corazón, porque es aquel que abre la puerta de la salvación también. Él abre la puerta del servicio y también abre la puerta del corazón. ¿Recuerdan cuando Pablo estaba en Filipo y estaba en la playa, se encuentra con Lidia y dice que Dios abrió el corazón de Lidia? Por lo tanto, Dios abre el corazón de las personas. No te canses de orar por tu hijo, por tu hija. No te canses de orar por tu esposo, esposa si no es creyente. No te canses de orar por tus padres, por tus hermanos, por tus primos. No te canses de orar por tus cuñados, por tus suegros, por tus vecinos, por tus compañeros de trabajo. El Señor puede abrir la puerta y Él es aquel que puede abrir el corazón. Dios está poniendo una puerta abierta para los hermanos de Filadelfia, y ellos están tomando esa puerta para proclamar el evangelio y ellos los aprovecharon. Los creyentes de Filadelfia tenían una mentalidad misionera. Ellos no estaban aquí solamente pensando en ellos mismos, ellos estaban pensando en la necesidad de otros. Tal vez ellos eran de los que estaban ya viviendo en casa de campaña fuera de la ciudad. Tal vez ellos estaban ahora luchando mucho para poder encontrar trabajo porque lo estaban acusando de herejes y sacando, ¿verdad?, de su sinagoga, mas sin embargo ellos eran fieles en continuar la obra misionera. Ahora, de hecho, es la siguiente frase, él dice, Dios conocía que a pesar de su condición, ellos eran fieles. Y Dios le dice, aunque tienes poco poder, aunque tienes poco poder. Qué interesante. Esta idea de que tiene poco poder se puede referir a la fuerza, pero también al número de los creyentes. Dan de notar que era una iglesia, no era una iglesia grande o poderosa, era una iglesia tal vez pequeña, y que los hermanos que estaban aquí tal vez estaban con muchas dificultades, mas sin embargo Dios le dice, yo lo sé, aunque tienes poco poder, poca fuerza, entonces yo estoy abriendo puertas para ti. Aunque tienes poca puerta, tú has sido fiel. Ese no es un comentario negativo. No le está diciendo, tú eres un debilucho,
dicen en mi país, tú eres un debilucho. No es algo malo, sino un elogio por la fuerza que ellos tienen. La iglesia era pequeña en número, pero poderosa en influencia en la ciudad. Así que, hermano, no se trata de que ellos tenían que ser una iglesia grande para hacer una gran influencia. Aún siendo una iglesia pequeña, ellos estaban siendo una gran influencia. Así que Pablo decía, por el amor de Cristo yo me gozo en las debilidades, en las afrentas, en la necesidad, en las persecuciones, porque cuando soy débil, decía Pablo, ¿qué? Entonces, ¿qué? Soy fuerte. Hay hermanos, ¿cuántas personas piensan que el éxito está en lo que se ve por los ojos? Que en el número está el éxito. Que en los eventos gigantescos, ahí está el éxito. Y muchos son deslumbrados como los insectos que se deslumbran por las luces de los mata insectos, ¿verdad? Y van detrás de las luces. Algunos se deslumbran por los eventos gigantes y por los números de iglesias grandes. Y gloria al Señor por eventos grandes y por iglesias grandes. Pero esa no es la manera de contar el éxito de Dios. Dios le dice a Samuel, a través de Samuel, Dios le dice a Samuel más bien, que no mirara la apariencia y lo que está por fuera, porque Dios no mira lo que mira el hombre, sino que Dios mira ¿qué? El corazón. Dios no se fija en lo que el hombre piensa que es el éxito. Podemos decir, tal vez entonces porque es la iglesia más grande de los Estados Unidos, está siguiendo al norte en la 59, entonces esa debe ser la iglesia de la bendición de Dios. Hermanos, esa no es la manera que Dios toma en cuenta la fidelidad o el éxito. La iglesia de Filadelfia, a pesar de que era una iglesia pequeña, a pesar de que era una iglesia de poco poder, débil, tenía un gran poder espiritual. Hermanos, el poder espiritual no se basa en la debilidad del cuerpo. De hecho, Pablo, ¿se acuerdan de Pablo? Ustedes han escuchado cómo Pablo se presenta. Según las características que él se presenta, alguien trataba de dibujar a Pablo y lo dibujaba como un pequeño anciano, tal vez poco cabezón, con grandes lentes porque no podía ver bien y no muy elocuente como él mismo se presentaba, pero Dios obraba grandemente el poder a través de un vaso frágil. Ahí está. Ese es el poder del Evangelio, que a través de vasos frágiles como tú y como yo, Dios muestra su poder. Es que no se trata del vaso, se trata de la gloria de Dios a través de esos vasos de barro. Tú y yo somos vasos de barro, vasos débiles, somos limitados, pero no se trata de ti, no es tu poder, no es tu capacidad. Algunos dicen, pero es que yo no soy como tal persona, o es que yo no tengo 3 doctorados para empezar a predicar. No, hermanos. No se trata de nosotros, se trata del poder de Dios a través de nosotros, capacitándonos aún nuestra habilidad, como dice Pablo, porque cuando somos débiles, entonces Él es fuerte. Cuando termina nuestra fuerza, entonces comienza la fuerza del Señor. Y muchas veces nosotros queremos vivir la vida bajo nuestra propia fuerza y nuestro propio poder y hacer el ministerio bajo el poder nuestro, pero no es nuestro poder, hermanos, es el poder del Señor. Cuando somos débiles, entonces Dios es fuerte. Entonces dice Pablo, pues yo me glorío en mis debilidades. Porque si así es que Dios obra de esa manera, gloria a Dios por mis debilidades, porque cuando yo soy débil, Dios es fuerte. Dale gracias, démosle gracias al Señor en nuestras debilidades, porque Dios se glorifica. Ellos eran débiles, pero guardaban la palabra de Cristo. La conciencia de estos hermanos era como la conciencia de Martín Lutero, que él decía, mi conciencia, ¿qué decía Martín Lutero? Está cautiva por la palabra de Dios. Estos hermanos estaban entregados a guardar la palabra de Dios y ellos amaban a Dios y por lo tanto amaban su palabra. ¿Es posible, hermanos, amar a Dios y no amar la palabra de Dios? ¿Es posible realmente vivir para la gloria de Dios sin estar en armonía, siguiendo la palabra de Dios? Es imposible. La palabra de Dios es la revelación de quién Él es. Él. Es como que alguien le diga, bueno, a mí me cae bien tal persona, pero yo no escucho lo que Él dice. Imposible.
Es imposible agradar al Señor y despreciar la palabra de Dios. Es su palabra que nos ha sido dada y somos llamados a guardar a la palabra de Dios, a vivir la palabra de Dios y a compartir la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios que nos ayuda en nuestras vidas a ser fieles al Señor y a guardar su nombre, porque no se trata de nuestra fuerza. Ellos no habían negado el nombre del Señor, pero no porque ellos eran especiales. Aquí no estamos hablando de que porque ellos estaban en una ciudad alta, en una meseta alta, la presión atmosférica los había convertido en una raza especial de seres humanos. No. Ellos son hermanos con debilidades, humanos como tú y como yo, que estaban dispuestos, a pesar de sus dificultades, a servir al Señor, a amar al Señor y por lo tanto a ser fiel al Señor. Amaban la palabra de Dios y entonces Dios lo había guardado. Dios les guarda. El apóstol Pablo decía, el que piensa estar firme, mire que no caiga. No se trata de nuestra fuerza. El Señor conocía, no solamente los conocía a ellos, conocía a sus enemigos, aquellos que estaban en contra de ellos. Dice, yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos, no lo son, sino que mienten. Muy parecido a Esmirna también. Él decía, ahí están los que son judíos, pero no son judíos realmente. Porque no se trata, y aquí está la religiosidad. El punto de los religiosos, ¿no? Ellos eran religiosos, tal vez todavía estaban yendo a la sinagoga, cumplían con los ritos, pero su corazón estaba lejos del Señor. El Señor dijo en el Antiguo Testamento, este pueblo de labios me honra, pero su corazón, ¿qué? Estaba lejos de Él. No se trata de algo de los ritos religiosos. Se trata de una verdadera entrega al Señor. Y Dios dice, por tanto, ellos no se han entregado a mí, yo lo voy a entregar a ellos. Y lo voy a entregar a Satanás. No lo son. Mienten, no son judíos. Más adelante la Biblia nos dice nos dice Pablo, no todo el que desciende de Israel es israelita. No era Israel de Dios, no era el Israel de la raza, no era el Israel de la genética, era el Israel, y la circuncisión no era la circuncisión de mano, sino la circuncisión del corazón. Era aquellos que habían reconocido al Mesías y habían entregado su vida al Mesías. Así que no era la religiosidad, no hay salvación en la religiosidad. La religión es vacía y es hueca. La religión te lleva en una espiral de tratar de hacer cosas para agradar al Señor que nunca terminan y nunca tienes paz en tu corazón. Porque ¿qué tan bueno es suficientemente bueno? ¿Qué tantas buenas obras tengo que hacer para llegar al punto de estar bien con Dios? ¿Y qué pasa si no soy fiel? Entonces nunca hay paz en la religión, porque la religión no te puede salvar. El Señor es el único que puede salvar. Ahora, como Dios es el que puede salvar, el versículo siguiente, el versículo 9 al final dice, yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Y la referencia aquí es la referencia de que Dios iba a tocar su corazón de manera tal que ellos iban a venir, como tal vez vino aquel carcelero en Filipos a decirle a Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Dios iba a quebrantar a algunos, ellos iban a venir ante ellos y ellos iban a saber que yo los he amado, iban a conocer al Dios de su iglesia. Los religiosos y Dios iba a tocar su corazón de manera tal que Dios le iba a entregar. ¿Ven qué interesante? Todo conectado. Ellos estaban siendo perseguidos, estaban siendo fieles a la palabra de Dios, estaban predicando el evangelio, no habían negado su nombre y el poder de su fidelidad, la palabra y el testimonio entonces, y Dios lo iba a utilizar para traer a ellos y un día ellos iban a reconocer que el Dios de ellos es el Dios verdadero, el amor de Dios que Dios les había dado, ahora iban a venir prostrados. El otro día también llegamos en nuestro discipulado con las niñas al punto de pensar y meditar un poquito en aquel día donde vemos a Satanás altivo y a los hijos de Satanás altivos ante Dios, pero un día dice que toda rodilla se doblará, dice Filipenses, y toda lengua que confesará que Jesús es el Señor. Y ellas me preguntaban, ¿y eso quiere decir que Satanás también va a doblar su rodilla? Pues sí. Aún aquellos que se niegan hoy a adorar a Cristo, a no reconocer a Dios, un día Dios ya no va a doblar sus rodillas, ya no de manera voluntaria, pero Dios doblará sus rodillas y todos confesarán al Señor, tal vez no para salvación, pero reconocerán
que Cristo es Dios y reconocerán la gloria de Dios. Toda rodilla se va a doblar ante el Señor. No habrá ninguna rodilla en la humanidad, en la historia, no habrá ninguna lengua que no confiese que Jesucristo es el Señor. Pero no en ese momento será un buen momento, porque ese momento no será de salvación, sino que será un momento de juicio. Estos judíos, estas personas iban a venir y van a reconocer al Señor de ellos. Y ese testimonio dice: has guardado la palabra de mi perseverancia. Macrotumia otra vez esa idea de la Biblia de que cada creyente debe perseverar. La vida cristiana no es una carrera de los 100 metros como que ¡fum! Y llegamos. Algunos piensan que la vida cristiana es, hay algo que me falta algún libro que yo tengo que comprar, alguna conferencia que yo tengo que ir, algún videíto de YouTube que yo tengo que encontrar para que entonces en ese momento Dios me va a catapultar para las alturas celestiales y ya yo voy a llegar a ser perfecto. No, hermanos, esa no es la manera que Dios ha escogido. La carrera de la vida cristiana es una maratón de que poco a poco Dios nos va llevando y moviendo en la dirección de la estatura de Cristo. Mas sin embargo, no hay momentos en los cuales Dios nos va a catapultar y llegar a un plató, a una plataforma de perfección. Dios nos va cambiando y nos va ayudando a ser perseverantes, a resistir bajo la prueba. Nosotros vivimos en una sociedad que todo es rápido, ¿verdad? Si duran más de 5 minutos para servirme cuando voy al al restaurante, ya estamos enojados y nos dicen: ¿pero dónde está la comida? ¿Y por qué se tardan tanto? Se tardaron 30 segundos y todavía no tengo mi Whataburger. ¿Qué pasó? Y vivimos en esa sociedad de lo rápido, ahora, ya. Hermanos, la obra de Dios no es así. No es una pastilla del momento, no es una respuesta, es una obra perfecta y por lo tanto toma tiempo. Todo lo bueno cuesta. La vida cristiana es una vida de perseverancia y de fidelidad. Como ellos eran fieles al Señor, dice el Señor que Él lo iba a guardar de la hora de la prueba que ha venido sobre todo el mundo, para poner a prueba lo que habitan sobre la tierra. Es interesante porque está al principio del Apocalipsis. Esta es la primera carta del Apocalipsis. Luego de ahí empieza a ver los juicios de Dios sobre la tierra, ¿no? Y cómo el mundo va a sufrir la prueba hasta llegar al juicio del gran trono blanco, donde serán juzgados, los libros serán abiertos, el libro de la vida del Cordero será abierto, el libro de las obras será abierto y serán juzgados según sus obras, y todo aquel que no se haya inscrito en el libro de la vida será echado al lago de fuego. Dice: yo le voy a guardar de esa hora de la prueba. Ahora, es interesante tomar cada pasaje de la palabra de Dios a la luz de la enseñanza de toda la Escritura. La Biblia en ningún momento nos promete a los creyentes que nuestra salvación es una salvación física del cuerpo. La Biblia nos promete que todo va a ser color de rosa. Hay pruebas y hay dificultades, y Él dice: en el mundo tendrán aflicción, dijo el Señor. Vamos a sufrir. Si han hecho esto conmigo, ¿qué más van a hacer con los discípulos? Hay pruebas. Pedro decía: hermanos, no se sorprendan por el fuego de la prueba que les ha sobrevenido como si es una cosa extraña. Debemos esperar las pruebas. Santiago decía: las pruebas son multicolores. Habrá pruebas para el creyente, habrán pruebas para los hijos de Dios, pero el Señor dice: he aquí yo estoy con ustedes, ¿qué? Todos los días y hasta el fin del mundo. Dios no promete toda una vida de perfección, pero nos promete su presencia. No nos promete que habrá una tranquilidad perfecta, pero nos promete que no nos dice que no habrá pruebas, pero nos dice que habrá su presencia. Y eso debemos saber. Él va a librar los suyos y nosotros no vamos a ser destruidos en el juicio de Dios. Todo aquel que ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe está parado en la justicia de Cristo. Y aquel día, el día del juicio, será acepto ante el Padre como Cristo es acepto. No por tus propias obras. Algunos piensan que ese día es el día de las balanzas, ¿verdad? Un día el Señor va a sacar la balanza. Yo no sé de dónde sacaron esa balanza, porque no vemos balanza así de esa manera en las Escrituras. Y entonces Dios va a poner de un lado mis buenas obras, de un lado mis malas obras, mis pecados. Y entonces ahí vamos a ver si mis buenas obras son más que mi pecado. Y el Señor va a decir: pero no hay balanzas, hermanos.
No se trata de eso. Todos han pecado, por tanto todos están separados, destituidos de la gloria de Dios. Solamente una persona fue perfecta y su obra cuenta. Su obra es perfecta y nos da entrada directa al cielo, y es la persona de Cristo. Por lo tanto, es en ese momento todo creyente está seguro. Y el Señor le dice en el versículo 11, yo vengo pronto, yo vengo pronto. Ahora, ese pronto, por supuesto, han pasado más de 2000 años, está en el tiempo de Dios. Pedro decía, el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno que perezca, se pierda, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Él viene pronto, hermanos. Y si era pronto en el tiempo de la iglesia de Filadelfia, si era pronto en el tiempo de Juan, es más pronto en nuestro tiempo. Y aquellos que aman al Señor, dice la palabra de Dios, que también aman su venida. Y un día el Señor regresará por los suyos. Y Él nos dice, en esa espera activa, Él le dice a la iglesia, retén firme lo que tienes. No tengo nada que rechazarte, o no tengo nada que recalcarte o que cambies, pero retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Interesante ese concepto. No es que estamos aquí peleando por corona y que digo yo, bueno, ahora sí, mi hermano Mateo me va a robar la corona, tengo que predicar mejor que él predicó la otra vez para que entonces no me robe la corona, mi hermano. No es una competencia, sino más bien que no desperdiciemos las oportunidades de servicio al Señor de manera tal que perdamos sus recompensas. Podamos servir al Señor en todas las fuerzas y oportunidades que tengamos, aunque seamos pobres, aunque tengamos poco poder, como Filadelfia. Y Dios le promete en el versículo 12 que Él los iba a poner como una columna en el templo. Recordemos que Apocalipsis va a utilizar el lenguaje figurado, ¿verdad? Para hablar de muchas cosas. No es que te va a convertir en piedra y te va a poner y ahí va a estar tú tieso por toda la eternidad. Está hablando de que Él te va a hacer parte integral de su reino y de su presencia. El templo representa la presencia de Dios, ¿verdad? Antes el pecado nos separa de la presencia de Dios. A través de Cristo tenemos entrada. Y dice, ¿y cómo sabemos que se trata de eso? Bueno, dice el versículo, nunca más saldrá de allí. ¿Ves? Nos va a dar una presencia, una promesa. Esta es la promesa de vida eterna. Una promesa de vida eterna. Él nos hará columna del templo. Estaremos firmes, arraigados en el Señor por toda la eternidad. Y nada nos podrá sacar de la presencia del Señor. Esa es la esperanza que ellos tenían. Pero qué interesante. ¿Recuerdan a Filadelfia? La ciudad de los temblores. ¿Qué pasa cuando vienen los temblores? Se derrumban. Él estaba diciendo, ustedes están temorizados porque las columnas de sus templos, de sus casas se derrumbaron. Pero los que creen en el Señor jamás serán derrumbados. Estarán para siempre conmigo y no caerán. Nunca más saldrán de la presencia del Señor en Cristo. Y yo, dice, voy a poner mi nombre sobre él y el nombre de la ciudad de mi Dios, Jerusalén. Acuérdense que poner el nombre era pertenencia, ¿verdad? Él está, ustedes son mi pueblo y yo pondré mi nombre en ustedes y serán míos para siempre. En otro lugar yo le decía que Él le iba a dar un nuevo nombre, ¿verdad? A otra de las iglesias. Aquí le está diciendo, aquí yo voy a poner mi nombre sobre ustedes y aún mi nuevo nombre. Puede ser una referencia, el Señor venía, una de las figuras que van a ver más adelante en el Apocalipsis, el Señor viene montado sobre su gran caballo blanco, con vestiduras blancas, teñidas de sangre en sus bordes, y tenía un nombre en sus muslos que decía Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese nombre también va a ser para aquellos que están en Él, porque aquellos que son salvos, aquellos que han venido a Cristo, están en Cristo. Están en Cristo. Estaremos en Él. Y a mí me encanta cómo termina cada una de sus cartas diciendo, el que tiene oído que oiga. Todos tenemos orejas, pero hay algo entre la oreja y la otra oreja que Dios nos ha dado. Y el Señor dice, aquel que realmente está escuchando, el que está escuchando con el oído del alma lo que el Espíritu habla, reciba el mensaje. La iglesia de Filadelfia
se mantuvo fiel. La iglesia de Filadelfia escuchó el mensaje del Señor y ese mensaje dio fruto a tal punto de que la iglesia de Filadelfia fue una de las iglesias que perduró a través de los siglos. A través de los siglos y el Señor fue fiel porque ellos fueron fiel. Ahora, ¿qué podemos aprender de esta iglesia, hermanos? Dios nos dice que Él es fiel y por tanto Él es fiel. Él nos llama a que nosotros seamos fieles. Él nos llama a amarle, a servirle por lo que Él ha hecho. Aquí no estamos nadie ganando puntos con Dios. Cuando servimos a Dios, no que estamos aquí, Dios te está anotando los puntitos en una nota. El creyente verdadero sirve al Señor porque ama a su Salvador. El creyente verdadero no hay que llamarle con policía para que se reúna en la iglesia porque él quiere estar en la presencia del Señor. Amamos al Señor, servimos al Señor porque Él nos amó a nosotros primeros. Queremos ser fiel, guardar la palabra del Señor. Queremos predicar el Evangelio de manera fiel porque amamos al Señor. Queremos dar buen testimonio en nuestra vida de cómo vivimos el carácter de Cristo porque amamos al Señor. Y queremos ser fieles hasta el fin porque amamos al Señor. Pero el resultado, gracias al Señor, no depende de nosotros. Dios promete que Él nos guardará en Él. Si no conoces al Señor, aquí las promesas no son para ti, sino que hay promesas de juicio, porque aquel que viene con recompensas para los suyos, viene con juicio y condenación para aquellos que no han creído. Que tú puedas hoy doblar tus rodillas ante Él en adoración y reconocimiento de que Cristo es tu Salvador y tu Señor, y que no esperas aquel día en que tus rodillas sean dobladas para que confieses que Él es el Señor, para juicio, pero no para salvación, sino que hoy puedas venir. Hoy es el día aceptable, hoy es el momento de salvación. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la iglesia de Filadelfia. Es una iglesia fiel y tú nos recuerdas que tú eres el fiel, tú eres verdadero. Y que, Señor, tú nos llamas a ser fieles para ti, a vivir para ti. Aún en las dificultades, aún en las debilidades, tu poder se perfecciona en nuestras debilidades. Es por tus fuerzas y por amor a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a caminar en tus caminos y a ser fieles a ti. Que cuando tú regreses, tú nos encuentres fieles y que puedas decir de tus labios aquellas palabras que le dirás a tus siervos fieles. Bien, buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Que eso sea una realidad para cada uno de los que estamos acá hoy, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.